Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día fabuloso y si no, bueno, espero que este vídeo les saque una sonrisa. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en el apasionante, glamuroso y a veces un poco enredado mundo de las celebridades turcas. Específicamente, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no nos vamos a quedar simplemente en el chisme ligero. Vamos a analizar un gesto que literalmente dejó a todos boquiabiertos. Un gesto que reavivó viejas llamas, encendió rumores y, bueno, nos dio mucho de qué hablar. Para los que no estén muy familiarizados con estos nombres, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más grandes y queridas de Turquía. Han protagonizado juntos la serie Sen Kalkam, que los catapultó a la fama internacional. La química entre ellos en pantalla era, y es, innegable. Tanto que los fans no tardaron en empezar a shippearlos, a desear que su romance ficticio se hiciera realidad. Y para deleite de todos, así fue. Durante un tiempo, Hande y Kerem fueron una de las parejas más mediáticas y admiradas. Publicaciones en redes sociales, fotos de paparazzi, declaraciones de amor, todo era perfecto. Sus nombres resonaban en cada rincón de Turquía y poco a poco su fama se extendía por el mundo, gracias en gran parte al éxito de la serie que los unió. Eran la pareja perfecta, la encarnación del amor en la vida real, la representación de un cuento de hadas moderno. La prensa los seguía a todas partes, cada aparición pública se convertía en un evento, cada foto era analizada al detalle. Y por supuesto, los fans no se cansaban de admirarlos y de celebrar cada uno de sus logros, tanto individuales como de pareja. Pero como suele pasar en el mundo de Hollywood, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación. Las razones, como siempre, fueron un misterio, aunque los rumores apuntaban a diferentes motivos, desde agendas apretadas hasta diferencias irreconciliables. Las especulaciones no tardaron en inundar los medios y las redes sociales. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una pareja tan perfecta había decidido poner fin a su relación? Las respuestas nunca fueron claras, pero las teorías abundaban. Las agendas apretadas, como se mencionaba, eran una posibilidad real. El éxito de Love is in the Air había abierto muchas puertas a ambos actores. Hande, conocida por su belleza y talento, estaba siendo solicitada para nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Kerem, con su carisma y versatilidad, también tenía una agenda repleta de compromisos. La distancia, el tiempo limitado para compartir y la presión de mantener una relación a distancia podrían haber sido factores determinantes en la decisión. Otra teoría, menos romántica, sugería que las diferencias irreconciliables podrían haber surgido. Tal vez las personalidades de Hande y Kerem, aunque complementarias en un principio, chocaban en ciertos aspectos. O tal vez las expectativas sobre la relación eran diferentes. El hecho es que, sin importar las razones, la separación era un hecho consumado, y el corazón de los fans quedó roto. Y aquí es donde entra en juego el gesto que literalmente nos dejó a todos impactados. Para entenderlo mejor, tenemos que retroceder en el tiempo un poco. Después de la separación, ambos continuaron con sus carreras, cada uno por su lado. Hande se enfocó en nuevos proyectos, luciendo espectacular en cada aparición, y Kerem, por su parte, también siguió trabajando sin cesar, mostrando su versatilidad como actor. Hande, con su belleza innata y su innegable talento, se consolidó como una de las actrices más cotizadas de Turquía. Su elegancia y carisma la convirtieron en un ícono de estilo, y cada aparición suya en eventos públicos era esperada con gran expectación. Sus proyectos cinematográficos y televisivos continuaron cosechando éxitos, y su nombre se convirtió en sinónimo de calidad y popularidad. Kerem, por su parte, demostró su versatilidad al asumir roles diversos y desafiantes. Su habilidad para interpretar personajes complejos y su carisma natural lo convirtieron en uno de los actores más respetados de la industria. Continuó participando en proyectos ambiciosos, mostrando su crecimiento como actor y consolidando su posición como uno de los favoritos del público. La vida, sin embargo, es impredecible y el destino, a veces, tiene sus propias ideas. Y así fue como, en un evento público, ante las cámaras y los fotógrafos, sucedió. Fue un momento fugaz, pero lo suficientemente significativo como para dar la vuelta al mundo. Fue un instante que rompió el protocolo, que desafió las expectativas y que generó un torbellino de emociones y especulaciones. Imaginemos la escena:
un evento de alfombra roja, luces, flashes, entrevistas y un ambiente cargado de expectación. La gala, el estreno de una película, una entrega de premios, una fiesta de moda, El escenario no importa, lo que importa es el ambiente. Anne Ercel, radiante como siempre, posa para las cámaras, luciendo un vestido impresionante con una elegancia natural que la caracteriza. Su sonrisa ilumina el lugar, y su presencia cautiva a todos. A su lado Kerem Bürsin, impecable con su característica sonrisa y ese carisma que enamora a todos. Su mirada irradia confianza y seguridad, y su presencia es magnética. De repente sucede. En medio de la sesión de fotos, Kerem se acerca a Hande. La toma por la mano, la mira a los ojos, y la besa. Un beso en la mejilla, rápido pero cargado de significado. Un gesto que en ese momento paralizó a todos los presentes. La espontaneidad del acto dejó a todos sin aliento. Los fotógrafos, en un reflejo de profesionalismo y agilidad, se apresuraron a capturar el momento, inmortalizando para siempre ese instante. Las redes sociales explotaron y al instante todos se preguntaban, ¿qué está pasando aquí? ¿Han vuelto? ¿Es solo un saludo amistoso? ¿Qué intenciones hay detrás de este gesto? Ese beso o ese gesto fue el epicentro de la conversación en el mundo de las celebridades durante semanas. Los medios de comunicación se apresuraron a analizar cada detalle, desde la expresión de Hande hasta la de Kerem, desde el lenguaje corporal hasta el contexto de la situación. Se hicieron zoom a las fotos, se ralentizaron los vídeos, se estudiaron cada microexpresión. Cada gesto, cada movimiento, cada palabra era analizada y debatida por expertos en lenguaje corporal, por psicólogos, por fans incondicionales y por curiosos del mundo del espectáculo. Los fans, por supuesto, no se quedaron atrás. Las redes sociales se inundaron de teorías, comentarios, memes y por supuesto, mucho shippeo. La esperanza de una reconciliación se encendió en muchos corazones. Los hashtags relacionados con la pareja se dispararon, y la nostalgia por el pasado, por el amor que había sido, se apoderó de muchos. Los collages de fotos, los vídeos con música romántica y las declaraciones de apoyo a una posible reconciliación llenaron las plataformas digitales. Pero, ¿qué significó realmente ese gesto? ¿Fue una simple muestra de cortesía? ¿Una estrategia de marketing para mantener el interés del público? ¿Un intento de reavivar la llama del romance? O tal vez, simplemente un gesto espontáneo de afecto entre dos personas que se quieren y se respetan. Analicemos las posibles interpretaciones. Primero, la teoría de la amistad. Hande y Kerem siempre han mantenido una relación cordial, incluso después de la separación. Siempre han demostrado respeto mutuo y han mantenido una comunicación amigable. Es posible que este beso haya sido simplemente una muestra de afecto, un saludo amigable entre dos personas que comparten una historia y un vínculo especial. En este caso el gesto no tendría ninguna implicación romántica, sino más bien una demostración de respeto y cariño, una confirmación de que a pesar de todo, la amistad prevalece. Por otro lado, la teoría del marketing también es válida. Hande y Kerem saben muy bien el poder que tienen sobre el público y la influencia que sus acciones pueden tener en los medios y en las redes sociales. Son conscientes del impacto de sus movimientos y saben cómo utilizarlo para su beneficio. Es posible que este gesto haya sido planeado, o al menos aprovechado, para generar interés en sus respectivos proyectos y mantener su presencia en el ojo público. En este caso, el beso sería una jugada inteligente, una estrategia para mantenerse relevantes y posiblemente aumentar sus ingresos. Y por supuesto, no podemos descartar la teoría del reencuentro romántico. La química entre Hande y Kerem siempre ha sido evidente y es posible que a pesar de la separación, los sentimientos entre ellos sigan presentes. Tal vez la distancia y el tiempo hayan sanado heridas, y el amor que una vez sintieron el uno por el otro, aunque atenuado, aún exista. Este beso podría ser una señal, un indicio de que hay una segunda oportunidad, de que la llama del amor entre ellos aún no se ha extinguido. En este escenario el gesto sería un mensaje, una expresión de lo que sienten el uno por el otro, una promesa de un futuro juntos. Ahora bien, ¿cómo podemos analizar este gesto más a fondo? Además de las interpretaciones, existen otros elementos que pueden ayudarnos a entender mejor lo que sucedió. El contexto de la situación, por ejemplo, es crucial. ¿Por qué evento estaban allí? ¿Qué tipo de relación tenían con los organizadores? ¿Había otros famosos presentes?
Estas preguntas pueden ayudarnos a contextualizar el gesto y a entender mejor sus posibles motivaciones. El lenguaje corporal también es importante. ¿Cómo se miraron Hande y Kerem? ¿Cómo fue su contacto físico? ¿Cómo reaccionaron después del beso? Analizar estos detalles puede revelarnos mucho sobre sus verdaderas emociones. La expresión facial, la postura, los gestos, todo cuenta. Los expertos en lenguaje corporal han analizado las fotos y los vídeos buscando señales sutiles, microexpresiones que revelen las verdaderas emociones de los protagonistas. La posición de las manos, la inclinación de la cabeza, la intensidad de la mirada, todo habla. Y por supuesto, no podemos olvidar las declaraciones de los involucrados. ¿Qué dijeron Hande y Kerem sobre el beso? ¿Cómo respondieron a las preguntas de los medios? Sus palabras, por más ambiguas que sean, pueden darnos pistas sobre sus intenciones. Aunque los famosos suelen ser cautelosos a la hora de hablar de su vida privada, sus declaraciones, por pequeñas que sean, pueden ser analizadas e interpretadas. ¿Han negado o confirmado los rumores? ¿Han expresado sentimientos de cariño y respeto mutuo? Las respuestas o la falta de ellas pueden ser reveladoras. Hasta el día de hoy, la verdad detrás de ese beso sigue siendo un misterio. Ni Hande ni Kerem han confirmado, ni desmentido, ninguna de las teorías. Han mantenido un perfil bajo, dejando que el público especule y se divierta. Han sabido mantener la intriga y han jugado con las expectativas de sus fans. Y seamos honestos, eso es parte de la magia. El misterio, la intriga, la posibilidad de que algo grande esté por suceder, todo esto es lo que hace que el mundo de las celebridades sea tan fascinante. Pero independientemente de la razón detrás del gesto, una cosa es cierta, el impacto fue enorme. El beso de Hande y Kerem reavivó el interés del público, generó debates apasionados y demostró, una vez más, el poder que tienen estas dos estrellas turcas. Demostraron su capacidad de influir, de generar conversaciones, de despertar emociones. Su simple gesto fue capaz de mover montañas, de encender pasiones y de generar una avalancha de contenidos en las redes sociales. Y para ser justos, incluso si solo fue una muestra de amistad, o una estrategia de marketing, o incluso si no se traduce en una reconciliación romántica, el gesto nos dejó algo positivo, la confirmación de que dos personas que alguna vez se amaron, y que fueron una pareja icónica, se respetan y se guardan cariño. Y eso, en un mundo tan complicado como el de las celebridades, es algo que debemos valorar. La madurez, el respeto, la capacidad de mantener una relación cordial después de una ruptura, es algo que merece ser aplaudido. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué creen que significó ese beso? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O simplemente fue un saludo amistoso? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No duden en dejar sus teorías, sus comentarios y por supuesto, sus mejores deseos para estos dos talentosos actores. El debate está abierto y la conversación, como siempre, es bienvenida. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado el famoso gesto de Hande Erçel y Kerem Bürsin, hemos especulado sobre sus posibles significados y hemos disfrutado de todo el drama que rodea a estas dos grandes estrellas. Hemos viajado por el mundo de las celebridades turcas, explorando sus romances, sus rupturas y sus momentos más icónicos. Espero que les haya gustado este vídeo. Si fue así, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Suscribirse es la mejor manera de mantenerse al tanto de todos los vídeos nuevos que subimos, con análisis de celebridades, noticias de entretenimiento y todo lo que les interese. No se pierdan ninguno de mis próximos vídeos, porque siempre hay más historias, más chismes y más análisis por hacer. Muchas gracias por ver. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao, chao.